El tema de la plática dentro del ciclo de conferencias virtuales de la academia le hemos llamado hacia un método de investigación basado en la experiencia. En primer lugar, quisiera mencionar que sí se requiere tener una formación básica, metodológica, para empezar a diferenciar lo que es la investigación científica de la tecnológica, de la humano-social, de la empírica y de la aplicada. Existen muchos problemas de eficiencia terminal en las instituciones de educación superior, precisamente por la debilidad que tenemos en materia de investigación y de publicaciones y de crear nuestro propio conocimiento y no estar solo copiando aportaciones de otros países. Podemos hacer nuestro propio acervo de conocimientos. Existe, desde luego, para ello se recomienda iniciar con una estrategia metodológica que tiene diferentes elementos y que lo han mencionado diferentes autores. De los que revisé fue a Fernando García en 1976, a Fox en 1981, a Wallen en 1993 y a De la Torre, del Rincón y Arnal en 1996. Y para poder hacer una propuesta concreta a ustedes, también, además de tomar en cuenta estas publicaciones, pues tomé en cuenta las aportaciones de pensadores como Aristóteles, Descartes, Kant y otros autores de la vida contemporánea. Finalmente, la investigación, ¿para qué nos sirve? Podemos decir que nos permite identificar criterios viables y enfoques que caractericen los proyectos de investigación, entre los que destacan originalidad en el tratamiento de unidades temáticas, contribución o aportación personal, estrategia y congruencia metodológica, trascendencia teórica y aplicación de los resultados y la relevancia social. Esto fue, de alguna manera, tomado de Carrillo 2006. En este apartado de estrategias destacan desde luego la aportación, que es un elemento que a veces hemos observado que alguien termina una investigación, bueno, ¿cuál fue tu aportación? Y no saben responder. Y estas aportaciones deben estar muy ligadas con las conclusiones, los hallazgos, las limitaciones, y qué recomendamos hacer como trabajo futuro de investigación para fortalecer las líneas y las sublíneas, que también hay que sistematizarlas por institución educativa. Unas podrían ser horizontales, pero otras pueden ser verticales. El Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, por estar algunas que gozan de cierto renombre. La primera etapa que sugiero es la reflexión sistemática de la idea. Es decir, formularnos 5 preguntas. ¿Qué voy a investigar? ¿Por qué lo voy a investigar? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y cuáles son sus implicaciones? Hasta llegar a la implicación de beneficio o alcance social. Después hay que desarrollar un texto donde explicamos por qué es conveniente nuestra investigación. Y tercero, explicar cuál es su alcance y su beneficio. Es importante entonces analizar el problema. Lo podemos en 3 vertientes comentar. Uno, que es presentar la situación problemática. Todos aquellos aspectos no resueltos a la fecha o que están en desarrollo, pero que no hay un análisis claramente de cuáles son los problemas que tenemos. Hay que mencionarlos, hacer un listado de ellos, para que con esa información podamos ahora sí concretarlos
en el problema de investigación de nuestro tema de estudio. Y finalmente una delimitación del problema. Y el problema, bueno, pues tendríamos que redactarlo desde un inicio, qué es lo que se tiene previsto, a qué criterios vamos a responder y cómo el problema está vinculado con un espacio y con una temporalidad. Después de que ya tenemos claramente lo que es el problema, pasamos a los objetivos. Y los objetivos pueden ser generales y específicos. Se recomienda que el objetivo responda a la pregunta ¿qué queremos? ¿Por qué? ¿Y cómo? Y luego redactar por lo menos de 3 a 5 objetivos, no más. Y en cada uno de ellos, por lo menos si son 3, habría que definir cuál es el estado que guarda, ¿no?, el problema que estamos abordando. ¿Cuáles son sus bases conceptual? Y luego, ¿cuál es la propuesta? Para que esto tenga una solución. Viene un apartado de preguntas de investigación. La pregunta de investigación central o principal tiene que estar relacionada con el objetivo general. Y las preguntas secundarias o complementarias tienen que responder o ser consistentes con respecto a los objetivos específicos. Acuérdense que las preguntas de investigación no deben ser dicotómicas, es decir, de responder sí o no, sino de explicar, ¿no?, de responder explicando el fenómeno o describiendo las cosas que estamos señalando en la investigación. En esta primera fase también es importante decir qué tipo de investigación, su población de muestra, la hipótesis de la investigación, o sea, estos supuestos que tenemos que finalmente aceptarlos o rechazarlos. No hay de otra más que de aceptar o rechazar una hipótesis. Las variables pueden ser variables o factores internos o externos. Son variables independientes, variables dependientes, y también hay variables dependientes, que son factores que están influyendo durante el desarrollo de la investigación. El método de investigación es importante, citando como ejemplo el método deductivo, donde nosotros hacemos una investigación partiendo de lo más general a lo más específico, o viceversa, el inductivo, que es de lo más específico a lo más general. Luego la técnica que vamos a utilizar, entrevista, cuestionario, encuesta, o la combinación de ellas. Lo mismo el instrumento, que puede ser un solo instrumento o una combinación de instrumentos. Y la tercera fase contiene básicamente la aportación de cierre. Es una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, analizar, interpretar y de señalar los criterios para su aplicación, se procede a la selección de los que van a participar en este proceso de investigación de campo o de laboratorio. El análisis del contenido de la investigación para evaluar su consistencia, obtener los resultados y con ellos integrarlos, sistematizarlos y que nos permita diseñar y elaborar el informe de la investigación. Las referencias son, como sugerencia, deben ser clasificadas para que agrupemos las fuentes en libros, las fuentes en documentos, las fuentes en artículos, y esto nos damos una imagen de un cierto orden cuando nosotros hacemos esa clasificación de las referencias. Las fuentes en línea, por ejemplo, o los videos que están de moda, y luego los apéndices, que es aquella información que nosotros consideramos como necesaria para comprender mejor el trabajo de investigación realizado. Desde luego se califica la estructura capitular,
que comprende los apartados de las investigaciones, además de las secciones de la información preliminar y de la concluyente, desarrolladas en el índice general. Hay un apartado también en esta propuesta de sugerencias para redactar el informe, desde qué tipo de archivo, tipo de letra, etc. Si estamos transcribiendo, pues habría que decir la fuente para reconocer al autor, y entonces es una forma de ir mencionando las citas bibliográficas o de consulta que estamos generando, y luego la bibliografía general. Cada una de ellas se sugiere, para darle más formalidad a nuestra investigación y que proyectemos una buena imagen profesional, pues tenemos que decir, si estoy transcribiendo tal apartado de un artículo X, pues poder tener la posibilidad de hacer un análisis de esa transcripción, tener la posibilidad de hacer una interpretación de lo que como autor de la investigación estamos entendiendo, y eso enriquece mucho su trabajo. Y desde luego señalando, si estamos transcribiéndolo, consultando una fuente determinada, pues enfatizar cuál es la aplicación después de que hacemos los análisis. Una investigación que no tiene una aplicación, y más grave es cuando la investigación no aterriza en un beneficio social, como ha habido casos que hacen investigaciones y que ahí muere todo porque no trasciende a ningún beneficio. Se sugiere también que ningún texto debe presentarse en formato de imagen para estar en posibilidad de realizar los cambios necesarios de común acuerdo con los autores. Y viene un apartado de tiempos verbales. Aquí lo importante es que, por ejemplo, el resumen se redacta en tiempo pasado. La introducción de los fundamentos teórico, conceptual y referencial en tiempo presente. El material utilizado y el método y procedimientos en tiempo pasado. En la etapa del plano protocolo de investigación, el tiempo pasado. En la discusión, el tiempo presente, y cuando se analizan los resultados obtenidos, el tiempo pasado. Esto es lo que estamos como que recomendando para que nuestros informes de investigación pues adquieran una formalidad de mayor rigor académico. El 100% de la investigación se redacta en tercera persona, nunca en primera persona, porque eso da mala imagen de que yo digo esto y mi propuesta es esta, nosotros pensamos en tal o cual cosa. Eso hay que evitar, hay que decirlo en tercera persona. Las citas o referencias van al final de la investigación, deben mencionarse de acuerdo con lo acordado internacionalmente y por disciplina. Por ejemplo, algunas, como el APA, dicen que hay que mencionar el apellido paterno, el inicial del nombre, hasta 3 autores, usando el mismo criterio, o bien cuando se hable de más de 4 más autores, se utilicen las siglas et al para indicar y otros, el año de publicación entre paréntesis, el título en negritas y cursivas, el país y la editorial, con las mismas características que el apartado de referencias, simplificando algunos datos. Viene aquí un ejemplo hasta aquí serían las 3 fases de un proceso de investigación que la experiencia ha demostrado que da muy buenos resultados y orienta muy bien al que va a hacer una investigación para diferentes efectos, una investigación para hacer una publicación, un libro, una tesis o lo que quiera hacer, pero todo eso es importante. Como se trata de una investigación, hay que elaborar una ficha técnica que podemos llamarle
Por ejemplo, formación y desarrollo de investigadores, a lo mejor es el tema a tratar. En nuestro caso, una línea es historia, otra es geografía, otra es educación y una cuarta cultura. No sé, eso habría que comentarse en la academia para ver cuál es lo pertinente. Cualquiera de ellas que seleccionemos, hay que decir qué área de conocimiento, a qué área de conocimiento pertenece, cuál es la disciplina de estudio, cuál es la línea de investigación que estamos abordando y la sublínea de investigación correspondiente, el objeto y las personas participantes en esta investigación, el autor o autores de la investigación, el director de la investigación, el asesor metodológico. Se sugiere que contemos siempre con un asesor metodológico, porque es un apoyo más de garantía para dar un buen resultado en una investigación y sobre todo ya en el momento de la publicación o de la defensa de nuestra investigación. Y luego, pues lugar y fecha, ¿no? Fíjese, por ejemplo, el mismo autor Fernando García, ya en el 2005, afirma que el proceso de la investigación tecnológica proporciona un saber hacer con la realidad para transformarla y obtener beneficios, y potencia el saber cómo. Y después dice que su contenido es descriptivo y soluciona problemas de la realidad social. En cambio, la investigación científica solo persigue conocimientos probados. Su contenido es teórico, explicativo, comprensible y universal. No aporta información operativa para la realización de procedimientos efectivos y no posibilita de manera directa e inmediata la intervención en el objeto concreto. Aquí lo que nos está diciendo el autor, que elaborar un manual de procedimientos o un manual administrativo o una guía técnica, pues no es ninguna investigación, es un trabajo de administración que desarrollamos, pero que no aporta, no forma parte de su clasificación de los tipos de investigación de que el autor me habla. Y entonces, ya con esta información sí podemos pasar a la elaboración del protocolo de la investigación. ¿Pero qué es un protocolo? Porque el protocolo es condición para responder pues, a muchas preguntas. Aquí bueno, primero quiero decirles que el protocolo es determinante para planear que se responda al título de la investigación tipificado como explícito, declarativo y concreto, de manera que garantice la comprensión de su objeto y método de estudio, de su base conceptual, metodológica y teórica. Entonces, este es el protocolo. Y simplemente va a abrir el documento impreso, van a venir 36 preguntas, que al término de cada investigación se sugiere que estemos en posibilidad de responderlas. Si respondemos a las 36 preguntas de manera asertiva, quiere decir que nuestra investigación es correcta. Si no responde a las 36 preguntas, nuestra investigación no es correcta. Por ese motivo, queremos compartir este conocimiento con ustedes, pues para que lo tomen en cuenta si así lo consideran pertinente. Entonces, este sería el planteamiento. Yo creo que esas 36 preguntas, en verdad, tienen mucha utilidad, dan muy buenos resultados. No utilidad en términos económicos, sino de beneficio, de aplicabilidad. Hay un autor, Zamaja, en 2006, hace referencia a las acciones de investigación y enfatiza que su logro es el resultado de un desarrollo que se describe como descubrimiento de hechos relevantes o de regularidades que se clasifican o vinculan con los fenómenos de estudio. 2.
argumentaciones destinadas a defender la efectividad de la realidad de los hechos descubiertos y la validez de las regularidades encontradas. Y 3, definir el método entendido como el conjunto de acciones destinadas a lograr el descubrimiento y su desarrollo. Y ya lo decía también Carrillo en el 2006, que la metodología es considerada como el estudio o tratado del método. Se deduce en consecuencia que existe una sola metodología. Cuando entonces nosotros utilizamos indistintamente metodología y método, parece ser que estamos en un error. Entonces habría que diferenciarlo muy bien. Aquí lo importante también es que los beneficios implique garantizar la formación de atributos como son el desarrollo del pensamiento estructurado, reflexivo, analítico y crítico. Si no cumplimos con estos atributos como investigadores o una vez que hemos realizado una investigación o inclusive un posgrado, si no mostramos o evidenciamos esta personalidad con esta forma de pensamiento, pues también podemos decir que por ahí hay problemas. Muy bien, un profesional de la investigación también concibe como dimensiones, concibe el objeto, los factores y el resultado obtenido, la acción observacional para su reflexión y sistematización, y los medios o condiciones que faciliten logros que deben ser de investigación para innovar y para desarrollar. Si no cumplimos con eso, también habría que reconsiderar cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Pues después ya viene un elemento que es muy importante también cuando estamos calificando nuestros informes de investigación y que en resumen serían lo siguiente. Originalidad del protocolo de investigación, si estamos en lo correcto, palomita. Contribución al área de conocimiento, que sí, palomita. Estamos contribuyendo, ¿no? Sí. La estrategia, prevalece estrategia y congruencia metodológica, sí, palomita. Hay una trascendencia teórica, conceptual y referencial y aplicada, palomita. Pertinencia del diseño de investigación y académica, sí, adelante. Relevancia social de la investigación, también adelante. La estructura y presentación del informe con aportación de las referencias correspondientes, sí, palomita. Si nosotros cumplimos con esto, también podemos decir que llevamos un buen trabajo de investigación. Y cuando quiera un jurado o un sínodo decir que estamos mal, pues a veces, porque el sínodo suele suceder que no leyó la investigación y que empieza preguntando. Primero, platícame qué hiciste en tu investigación. Cuando nos preguntan así, es que no leyeron nuestro trabajo. O cuando los sinodales, entre ellos están discutiendo a ver quién está mejor preparado entre ellos y no toman en cuenta al alumno que quiere graduarse. Entonces todo eso hay que tomarlo muy en cuenta. Pero si nosotros llevamos ya resuelto estos elementos que me evalúan mi trabajo de investigación, pues podemos discutir ahora sí en pares con los sinodales el planteamiento. Y existen también sinodales que hacen preguntas para reprobar, y eso es incorrecto. Deben hacer preguntas para que el alumno o el investigador se luzca con su trabajo, porque ya cursó una profesión, un posgrado, otros estudios, hizo una investigación, ya los sinodales ya afirmaron que están de acuerdo, y llega el momento de la réplica y empiezan a tratar de reprobarlo, pues de qué se trata. Entonces es importante también
antes de que se me cumpla el tiempo estipulado por Stephen, por el maestro Stephen, bueno, pues yo quiero decirles que tengamos mucho cuidado de todos estos aspectos que son importantes para estar seguros de nuestro trabajo de investigación. Y en el documento que se les va a proporcionar, si así lo solicitan, son algunos aspectos relevantes que son de carácter metodológico. Viene una síntesis de metodologías, ahí vienen los autores, y la síntesis, la aportación de cada tipo de metodología, cada tipo de investigación que ustedes pueden desarrollar, porque no toda la investigación tiene las mismas características. Habría que ver al autor con el cual nos estamos apoyando y por qué estamos usando su metodología de la investigación y decir las razones, eso es muy importante. Y ahí vienen todas las al menos las de mayor relevancia, para que ustedes las conozcan. Y también agregamos por ahí una información que tiene que ver con un modelo educativo. Esta investigación está inscrita en tal o cual modelo educativo, y un modelo educativo que no tiene elementos como son aspectos jurídicos, filosóficos, teóricos, políticos, de proceso educativo, de aprendizaje, de unidades de estudio y de sistemas, pues eso no es un buen modelo. Entonces es muy importante también tomar en cuenta en qué institución estamos, cuál es el modelo de investigación de esa institución y conocerlo, porque a lo mejor ni siquiera la institución tiene un modelo de investigación. Entonces es necesario también por ahí aprovechar para aportar un modelo de investigación. En fin, este es el planteamiento, y ojalá y sea de utilidad una vez que ustedes lean el documento. Y pues le quiero agradecer a la Academia Nacional de Historia y Geografía la oportunidad que me dio de conversar, más que de dar una conferencia, de conversar un tema no resuelto en México, que es la investigación. Gracias.